la honra y gloria de Dios. Tu hija, solamente yo quiero ser, que controles todo mi ser, mi Señor. Tu hija, que viva solo para servir y que puedas hacer de mí lo que quieras. Tu hija, el pecado no pueda dañar. Tu hija, que te sirva por la eternidad, mi Señor. Ven a mi gran Señor, te entrego todo lo que soy, mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezco. Que ya no viva yo, que tu espíritu more en mí, y contigo seré feliz, mi maestra. Tu hija, de tus manos caerá de mí este vaso que cual alfarero forjaste. Tu hija, sin reserva, sin condición, y que puede encontrar la intención de servirte. Tu hija, el pecado no pueda dañar. Tu hija, que te sirva por la eternidad, mi Señor. Ven a mi gran Señor, te entrego todo lo que soy, mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezco. Que ya no viva yo, que tu espíritu more en mí, y contigo seré feliz, mi maestro. Ven a mi gran Señor, te entrego todo lo que soy, mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezco. Que ya no viva yo, que tu espíritu more en mí, y contigo seré feliz, mi maestra. Tu hija, mi Señor Jesús. Amén. Es un placer para mí poder compartir nuevamente con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Agradecemos a todos los que han invertido el tiempo para venir aquí. Quiero decirle que ese tiempo que usted dedica al venir al lugar de adoración es un tiempo que va a producir mucha ganancia, un tiempo que va a producir muchos dividendos para la eternidad. Así que le damos gracias a Dios por esta noche que nos brinda de vida y salud para venir a adorar su nombre, para venir a compartir la palabra de Dios. Agradecemos a todos los radioescuchas también, a las familias que nos sintonizan, que a través de las ondas hercianas de la radio pueden escuchar esta programación. Que el Espíritu Santo toque cada corazón en cada hogar de cada persona que escucha este mensaje. En esta noche antes de ir a la Biblia, vamos a hablar de un detalle más de la salud, como cada noche. ¿Recuerdan de qué hablamos en la primera noche? ¿Y la segunda noche?
y hoy no podíamos pasar por alto, ¿verdad?, hablar de algo importante en la naturaleza. ¿Identifican este producto de la naturaleza? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo? Muy bien, yo lo conozco como chayote, francamente. Si usted lo conoce con otro nombre, no hay ningún problema. ¿Cómo podemos utilizar este producto de la naturaleza más que como un alimento, como un medicamento? Hoy en día hay muchas personas que tienen problemas arteriales. Hay personas que sufren de hipotensión o hipertensión. Me refiero a alta presión o baja presión, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que de los productos de la naturaleza que el Señor ha creado, el chayote es el número uno, para ayudar a mantener una presión estable. Es cierto que hoy existen muchos medicamentos, muchos químicos, muchos fármacos que manda el médico cardiólogo para que usted tenga una presión estable. Pero, ¿qué pasa cuando ya el cuerpo parece no reaccionar ante ese tratamiento? Es bueno que tenga en cuenta el producto que Dios dejó para nuestro bien. Usted va a tomar el chayote y lo va a dividir en 4 pedazos, lo va a colocar en una olla con una cantidad de agua para el día nada más. ¿Sí me hago entender? Solo para ese día. Usted, la medicina natural o medicina homeopática tiene su efecto a largo plazo, no es como una píldora que te la tomas e instantáneamente empiezas a ver el resultado. La medicina natural lleva un poquito más de tiempo, pero tiene sus secretos. Y uno de ellos es que usted no puede tomar del mismo producto al día siguiente. Algunos hacen el cocimiento y lo llevan a la refrigeradora y al otro día esperan sacarlo y seguir tomando. No va a funcionar. Especialmente este producto, su efecto curativo dura apenas las 12 horas. Si usted lo hace a las 6 de la mañana, lo prepara, usted debe tener allí en la olla o en el recipiente la porción de agua para todo el día, ¿ok? Ya para el siguiente día debe volver a prepararlo. Y de esta forma, si usted acostumbra a tomar este producto, muy bien puede tomarlo asociado a los químicos que pueda estar tomando, los medicamentos de fármacos, no los vaya a suspender. Es simplemente un complemento de la naturaleza que le va a ayudar, repito, a mantener una presión allí en su punto. Ni sube ni baja la presión. Recuerde, el chayote es muy importante para esto, ¿ok? Lo va a llevar a hervir. Una vez hierva, hay quien prefiere consumirlo, es muy sabroso además, solamente agua y el chayote. No le vaya a agregar sal ni ningún edulcorante, ¿ok? Es un tratamiento para la presión arterial, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora a abrir la Santa Palabra en el libro de San Marcos. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de San Marcos y vamos a fijar nuestros ojos en el capítulo 5, versículos 22 en adelante. Vamos a abrir la Biblia, llegó el momento de revisar las Sagradas Escrituras. Repito la cita, capítulo 5, versículo 22 en adelante del libro de San Marcos. Lo tenemos, dice así la palabra de Dios. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, dice la Escritura, y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás
entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella: si toco tan solamente su manto, seré salva. Hermanos queridos, estimados oyentes, la palabra de Dios en esta noche comienza hablándonos de un personaje muy importante para el tiempo bíblico, y me refiero a Jairo. La Biblia dice que Jairo era una persona muy importante. Dice la Escritura que era un alto dignatario de la sinagoga. Es decir, que cuando hablamos de Jairo, estamos hablando de un personaje que es muy admirado por la sociedad. Cuando hablamos de Jairo, hablamos de un personaje que tiene su posición social. Las personas que formaban parte, que eran altos dignatarios de la sinagoga, eran personas muy pudientes, eran personas ricas. Imagine usted que cuando Jairo venía por la calle y la gente lo veía venir en su carruaje, la gente se hacía a un lado, la gente inclinaba la cabeza con reverencia al ver al alto dignatario de la sinagoga, un hombre muy reconocido en la sociedad. Pero la Biblia dice, estimado oyente, que en esta ocasión de su vida, a pesar de la posición que pudiera tener, de las riquezas que pudiera tener, Jairo tenía una gran necesidad, que nada de estas cosas le podía suplir. Y dice la palabra de Dios que su hija estaba ¿cómo? Agonizando. Y dice la Escritura que Jairo se acercó al Señor Jesucristo, buscó la manera de solucionar el problema tan terrible que estaba afrontando con su hija. Yo sé que en esta noche hay padres y madres entre nosotros. ¿Qué es lo que un padre o una madre no hace a favor de los hijos? Cualquier cosa por el bienestar de sus hijos. Hay padres que se empeñan en dejar grandes herencias a sus hijos. No está mal, pero permítame decirle que la mayor herencia que un padre y una madre le pueden dejar a sus hijos es el conocimiento de Dios. No son casas únicamente, no son carros, no son propiedades, no es mucho dinero. El conocimiento de Dios, ni siquiera la muerte se los podrá robar. Así que es importante que podamos siempre velar porque los hijos puedan tener ese conocimiento del Señor. Pero me llama la atención en el texto bíblico, hermanos queridos, estimados oyentes, que Jairo, al ver al Señor Jesucristo, inmediatamente dice la palabra que corrió y se echó a sus pies. Qué bonito es saber a la luz de la Biblia que el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Así lo reconoció Jairo inmediatamente al ver al Señor. Pero yo me pregunto, estimado oyente, yo me hago la pregunta que hacía ayer: ¿por qué el ser humano tendrá que pasar por situaciones difíciles para tener que acercarse a Dios? Fíjese que la Biblia dice que la hija de Jairo estaba ¿cómo? Agonizando. ¿Por qué hay que esperar a esos momentos críticos de la vida para venir al Señor? Yo recuerdo la historia de Nelson, un muchacho que siempre se invitó a campañas evangelísticas como esta. Y él llegaba en su motocicleta y nunca pasó hasta donde estaba la reunión, sino que siempre llegaba y se estacionaba allá en la puerta. Y desde allá escuchaba parte del culto, parte del sermón, y antes de terminar encendía su motocicleta y se iba. Nelson comenzó a estudiar y llegó el momento de la graduación. Sus compañeros lo invitaron para celebrar aquel momento tan especial, estaban graduándose. Aunque él les resistió porque ya era tarde, los demás muchachos en sus motocicletas con sus esposas y con sus novias le motivaron a salir alrededor de las 5 de la tarde. Empezaron a subir la montaña allá en Venezuela hasta llegar a un pueblito muy especial. Allí compartieron en parte de la noche y me cuenta él mismo que alrededor de las 3 de la mañana descendieron. Y lo último que recuerda es las 2 luces grandes de una troca que venía sobre él.
Ya han pasado más de 28 años y Nelson está parapléjico en una silla de ruedas. Lo único que él puede mover es su cabeza escasamente, a pequeños grados. Yo tuve la oportunidad de bautizarlo y mientras él descendía con ayuda de otros, lo sacamos de su silla y lo llevamos a las aguas del bautismo, él decía: yo sé que Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Yo sé que Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Eran las cosas que repetía. Y definitivamente el Señor le otorgará un cuerpo nuevo en aquel día glorioso. Y definitivamente el Señor perdonó sus pecados y le aceptó. Pero yo pregunto, ¿por qué Nelson tuvo que esperar llegar a esa situación? ¿Por qué nunca entró a recibir el mensaje? ¿Por qué nunca vino y compartió un tiempo con Dios? ¿Por qué esperar una situación agonizante para buscar del Señor? Y entonces dice las Sagradas Escrituras que allí estaba este hombre buscando la salida para su pequeña hija, pidiendo ese auxilio divino. Y sabe que hoy en día la gente ha hecho de Dios como si fuera un bombero, que solamente lo llaman cuando la casa se está incendiando. Pero cuando todo está bien, cuando no hay problemas, Dios entonces está en el último lugar. No debe ser así. ¿No dice acaso la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura? Y allí estaba ahora este hombre de la historia bíblica, y el versículo 24 dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud a punto de que lo apretaban. Pero una mujer, versículo 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Note usted cómo cambia la trama, cómo cambia esta historia bíblica, toma otro rumbo. Comienza con un padre que está buscando ayuda para su hija y de repente salen en el escenario otra mujer con una necesidad. Una mujer que tiene 12 años de tener un flujo. Es decir, que a este ritmo de la historia tenemos a dos mujeres. Una que tiene 12 años y está agonizando, y la otra que tiene 12 años de sufrimiento. Qué terrible la condición del hombre después del pecado. Cómo sufre el ser humano después de la caída. Y hermanos queridos, yo quisiera que ustedes, especialmente las damas que se encuentran en este lugar, por un momento pudieran empatizar con esta mujer de la historia bíblica. Se pusieran en sus zapatos por un instante. ¿Sabe que una mujer con flujo de sangre como esta no podía formar parte de la sociedad? Si esta mujer salía a hacer vida pública, nada más la sangre que recorría sus vestidos, el olor fétido que emanaban sus vestidos, podían darle la posibilidad a cualquiera de aventarle piedras y quitarle la vida. Una mujer en esta condición era llamada inmunda. ¿Puede usted comprender un poco a esta mujer de la historia bíblica? Las damas de hoy, en un periodo de tiempo de 3 a 5 días, al pasar por ese momento especial que pasa cada dama mensualmente, a algunas les duele la cabeza, a otras se irritan, a veces no quieren que nadie las mire, que nadie las toque. ¿Puede usted pensar en la mujer del flujo de sangre? ¿Cuánto dice la Biblia que tenía? 12 años con un periodo menstrual permanente, noche y día. ¿Cómo podían estar las plaquetas de esta mujer? ¿Cómo podían estar los glóbulos rojos, las defensas del cuerpo de esta dama? Por el piso. Ella estaba muy afectada físicamente. Y la Escritura dice, versículo 26, y había sufrido mucho
a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido antes, le iba peor. No fue que esta mujer se quedó allí con su problema, buscó la manera de solucionarlo. 12 años tocando puertas, buscando por aquí, buscando por allá, diferentes médicos, pero la Escritura dice que no le había funcionado. Ya había agotado sus recursos, ahora no solamente tenía un problema de deterioro físico, sino que también tenía problemas económicos. Hermanos, qué triste situación la que vive la mujer de esta historia bíblica. Y es posible que esté yo esta noche presentando el mensaje a alguna persona que también parece estar a punto de agotar sus recursos, que ya está cansado, que ya ha tocado puertas por aquí, puertas por allá, está desmotivado, parece que no tiene una salida, parece que no hay una solución para su problema. Pero la Biblia nos va a revelar esta noche que sí es posible con Cristo Jesús, que siempre hay una salida en el Salvador del mundo. Y dice las Sagradas Escrituras, estimado oyente, cuando oyó hablar de Jesús, versículo 27, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. A mí me gusta mucho, hermanos queridos, la actitud de esta mujer de la Biblia, porque a pesar de su condición, a pesar de ese deterioro físico que ella tenía, a pesar de no tener recursos, a pesar de ser afectada emocionalmente porque no tenía familia a su lado, porque no tenía amigas a su lado, esta mujer no vaciló. Al escuchar hablar del Señor Jesucristo, dice la palabra que fue inmediatamente. Por eso qué importante es, estimado oyente, que cuando usted escucha hablar de Jesús, no vacile, vaya inmediatamente en la búsqueda del Señor. Lo busque de todo corazón, no esté pensando si será bueno o malo acercarse a Dios, no, sino que pueda ir de inmediato a tener un encuentro con Él. La mujer dice, repito el texto, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás y tocó su manto, porque decía ella, versículo 28, si tan solo toco su manto, ¿qué cosa? Seré salva. Son expresiones de fe, son expresiones de confianza. Tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, acércate a Él con fe. ¿Quieres que el Señor Jesucristo haga una transformación en tu hogar, en tu ser? Acércate a Él con fe, no dudando. La mujer se acercó, mi estimado, escucha, y dice entonces que el versículo 29 dice, inmediatamente, gloria a Dios, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Alabado sea el Señor. 12 años de sufrimiento, un toque de Jesús, que solo tocara el manto del Maestro bastó para ser sanada. Ahora el versículo a continuación, el versículo siguiente, estimados amigos, nos hace, el Señor Jesucristo formula ahí una pregunta interesante, el versículo 30. Voy a irme a la pregunta directamente y el Señor dice en medio de la multitud, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo pregunto, ¿cree usted que el Señor Jesucristo no sabía quién lo había tocado? ¿Sí o no? Claro que sí, Él todo lo sabe. ¿Por qué está haciendo entonces esta pregunta? ¿Por qué está haciendo esta pregunta allí delante de todos? El versículo 31. El versículo 32 nos da la respuesta, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, ¿qué cosa? Toda la verdad. Hermanos queridos, la pregunta del Señor Jesucristo en ese instante no era sino para decirle a la mujer, mujer, es momento ya de perder la timidez. Es momento de que salgas del anonimato. Ya no puedes andar a escondidas. Levántate. Ya no tienes mal olor. Ya no tienes flujo de sangre. Ahora eres una persona diferente.
Ahora esta mujer, estimado oyente, se iba a convertir en un testimonio viviente para los que estaban a su alrededor. Ya ella podía llevar vida social, ya ella podía recuperar a su familia, ya podía tener un empleo, ya podía disfrutar la vida. Y es la intención de Dios, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que usted pueda también ser feliz. Dios no se agrada en la congoja del hombre, en que estemos cabizbajos y tristes o enfermos. Dios es un Dios que quiere nuestro bien. Por allí la Escritura dice: tengo pensamiento acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Había llegado la hora de que esta mujer fuera feliz. Y el versículo 34 le dice el Señor: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ahora bien, ¿dónde quedó la niña de la historia bíblica? ¿Dónde quedó Jairo y su pedido agonizante? El versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del dignatario de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Mi estimado oyente, ¿quién dijo que al cristiano no le den malas noticias? ¿No nota usted que este hombre, aún estando cerca de Jesús, al lado de Jesús, mientras Jesús transitaba con él llevaba una fe viva, un aliento de esperanza para su hija, y de repente una mala noticia: tu hija ha muerto. Mientras vivamos en esta tierra, aún siendo cristianos, usted y yo vamos a estar expuestos a buenas y malas noticias. La diferencia está que el cristiano, aún en las malas noticias, confía en su Dios. En las malas noticias está aferrado de la mano del Señor y siempre tiene fe y esperanza. Y entonces, dice la Escritura, verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces repite la Biblia esto? 365 veces. Otra vez Jesús le dijo al hombre: no temas, cree solamente. Maravilloso es el Señor, que a través de toda la historia sagrada muestra cómo da aliento y esperanza a sus hijos, cómo les reaviva la fe, cómo les levanta el ánimo. Y dice entonces el texto, vamos al verso 39, y entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y por qué lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Estas fueron las palabras de ánimo del Señor, porque mire, Dios no se complace en que el hombre sufra. Por eso el Señor quiere cambiar el escenario de llanto, el escenario de dolor, el escenario donde hay gemidos. El Señor quiere cambiarlo. Por eso le dice a la gente alborotada que lloraba, les dice: ¿por qué están así? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino dormida. Mi estimado oyente, yo no sé con qué cosas está luchando hoy. ¿Qué es lo que te roba la felicidad? ¿Qué es lo que te ha quitado la alegría de tu rostro? Pero en esta noche el Señor Jesucristo quiere cambiarlo. El Señor Jesucristo quiere que tú seas feliz. El Señor Jesucristo quiere que tú tengas un corazón lleno de gozo y de agradecimiento a su nombre. El verso 40 dice la palabra de Dios: y se burlaban de él. Pero él, echando a todos, tomó al padre de la niña, al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hermanos queridos, ¿sabe que acá está en la Biblia? Este elemento que aparece allí en la Escritura trasciende hasta nuestros días. Siempre va a haber los dos grupos. Siempre va a haber los grupos que creen en la palabra de Dios, que confían en el poder de Dios, que aceptan las cosas de Dios, que andan los caminos de Dios, el que viene al Señor para servirle, para atender su voz.
pero también va a haber el grupo de los burladores. Va a haber el grupo de los que se van a burlar de usted por solo llevar una Biblia, por solamente hablar de Dios. Esto no es nuevo. No debería entonces desmotivarnos o achicopalarnos esto. Las burlas de la gente allá afuera. Hay personas que se sienten mal porque otro les llame evangélico. ¿Sabía usted, dicho sea de paso, sabía usted que la expresión evangélico significa mensajero de buenas noticias? Cuando a ti te están llamando evangélico o evangélica, te están diciendo nada más y nada menos que mensajero o mensajera de buenas noticias. Gloria a Dios por eso. Si lo hicieron con Jesús, ¿qué tiene que lo hagan hoy con nosotros? La Biblia dice, estimado oyente, que Jesús, viendo a los burladores, los echó a todos fuera. ¿Sabe que es una expresión en la Biblia que me habla prácticamente, me hace sentir una escena de juicio? Viene el momento en que los que se burlan del Evangelio van a ser echados fuera. Va a venir el momento en que aquellos que solo vacilan con las cosas de Dios van a ser puestos a un lado. Jesús sacó de su presencia a ese grupo de burladores. Yo doy gloria a Dios porque los amigos que han venido esta noche, el Señor los ha traído con buen interés de su santa palabra. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras, el verso 41, y tomó la mano de la niña y le dijo Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente, dice la palabra, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Esta historia bíblica tiene un comienzo muy dramático y triste, pero tiene un final feliz. ¿Cómo va a terminar la historia de su vida? ¿Cómo va a terminar? Dios quiere que termine con un final feliz. Y en esta noche, a través de esta historia bíblica, le muestra el Señor el interés que tiene de que usted se pueda levantar, de que usted pueda ser restaurado, de que usted pueda ser sanado física y espiritualmente. En esta noche queremos, estimado oyente, recordarle que Jesucristo está a la puerta del corazón. El libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 3:20 dice, porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mi estimado oyente, la disposición de parte del cielo está para dar el toque sanador, para dar el toque de restauración. Yo pregunto, ¿cuántos quieren hoy abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo? Que Dios les bendiga, estimados oyentes, que Dios les guarde. Y aquellos que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de las páginas, el llamado también es para usted, para que puedas entender que el Señor te llama en este tiempo, que puedas darle una oportunidad a Cristo Jesús para que tu vida sea totalmente diferente. Que Dios les bendiga y les guarde una vez más.